El millonario transforma la vida de la pobre negra sola con su hijo en brazos, y la alta sociedad de Madrid explota. Daniel Alcázar, el rey Midas de las finanzas españolas, un tipo frío como el acero y con un ático que daba envidia hasta al mismísimo rey, estaba harto. Harto de los trajes carísimos, de las cenas con gente que solo hablaba de dinero y de una vida tan predecible que daba escalofríos. Cada día era igual, junta tras junta, sonrisas falsas. El tintineo de las copas y la sensación de que algo, no sabía qué, se le estaba escapando entre los dedos. Un día, mientras esperaba a su chofer, ahí, en medio del bullicio del mercado de la cebada, la vio. María, joven, con el rostro curtido por la vida, apretando contra su pecho a un chiquillo flaco, Pedrito, con unos ojos que brillaban como dos luceros. Compartían una manzana, una sola manzana. Daniel sintió un vuelco en el estómago, una punzada, algo que creía haber enterrado bajo toneladas de billetes, humanidad. Sin pensarlo, como si una fuerza invisible lo empujara, se acercó. Le ofreció ayuda. ¿Ayuda? María, desconfiada como un gato callejero, lo miró de arriba a abajo. ¿Qué quería ese señor trajeado? Pero la desesperación era más fuerte. Aceptó, y ahí fue donde todo se torció. Daniel, sin medir las consecuencias, la invitó a vivir en una de sus propiedades. Una villa de lujo a las afueras. ¿Estaba loco? Laura, la hermana de Daniel, una arpía ambiciosa que veía en María una amenaza para su herencia, puso el grito en el cielo. Esto no se iba a quedar así. Empezó a soltar rumores venenosos, a envenenar a la alta sociedad madrileña con mentiras sobre María. Que si era una buscona, que si quería aprovecharse de Daniel. Pura maldad. Mientras tanto, Javier, un detective privado contratado por Daniel para investigar las turbias cuentas de la empresa familiar, empezaba a desenterrar secretos. Secretos oscuros, podridos, que podían derrumbar el imperio de los Alcázar. ¿Secretos de familia? Aquí había tomate. Daniel, atrapado entre el fuego cruzado, entre el deseo de proteger a María y a Pedrito de las garras de Laura y el peso de los fantasmas del pasado, se enfrentaba a una decisión de vida o muerte. ¿Estaba dispuesto a renunciar a todo por esa mujer y ese niño que apenas conocía? ¿O el pasado, ese pasado que olía a sangre y traición, iba a terminar devorándolo? De vuelta en su ático, solo, con la ciudad a sus pies pero el alma vacía, sonó el teléfono. Era Javier, su voz, grave, temblorosa. Daniel, he descubierto algo terrible sobre el origen de la fortuna familiar. Un disparo, un silencio sepulcral. La línea muda. ¿Estarían a salvo María y Pedrito? ¿Se había convertido él mismo en un blanco? La noche madrileña se tragó sus preguntas. El infierno apenas estaba comenzando. Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te facer un alerta importante. Muchos inscritos tienen relatado que YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Das una conferida rápida en el botón vermelho ahí en bajo para garantizar que estás aún inscrito en el canal. No quiero que perdes ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás ahí, deja aquel like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y me conta en los comentarios, ¿de cuál ciudad estás asistiendo? Adoro conocer cada persona increíble que faz parte de esa comunidad. Su participación faz toda diferencia. Vamos a interagir. ¿Estarían a salvo María y Pedrito? ¿Se había convertido él mismo en un blanco? La noche madrileña se tragó sus preguntas. El infierno apenas estaba comenzando. Daniel maldijo en voz baja. Javier tenía que llegar a él. Salió disparado del ático, el aire helado de Madrid azotándole la cara. Abajo, su coche, con Juan
el chofer, esperándolo. «Al piso de Javier, rápido», gritó, subiendo de un salto. La ciudad era un caos de luces y sombras. En su cabeza, 1000 preguntas lo taladraban. ¿Qué había descubierto Javier? ¿Qué era tan terrible como para que lo silenciaran así? Y lo peor, ¿estaba María en peligro? Llegaron al edificio de Javier en tiempo récord. Daniel subió las escaleras de 3 en 3, el corazón a punto de estallarle. La puerta del piso estaba entreabierta. Un mal presentimiento le recorrió la espina dorsal. Entró, con un charco de sangre a su alrededor. Daniel se arrodilló a su lado. Le tomó el pulso. Nada. Javier estaba muerto. De repente, un ruido, un quejido. Daniel se giró. En un rincón, semioculta tras un sillón, una figura. Una mujer. Era Laura, su hermana. Estaba pálida, temblorosa, con un revólver en la mano. «Laura, ¿qué has hecho?», preguntó Daniel, la voz apenas un susurro. Laura lo miró con los ojos desorbitados. «Lo hice por la familia, Daniel, por nuestro apellido. Javier iba a destruirlo todo». Daniel no podía creer lo que estaba oyendo. Su propia hermana, una asesina. Pero la cosa no terminó ahí. ¿Y María? ¿Qué tiene que ver María en todo esto?, preguntó, con un nudo en la garganta. Laura soltó una risita histérica. «María, pobre iluso, ¿de verdad creías que era una casualidad que se cruzara en tu camino? Ella lo planeó todo, Daniel, desde el principio». Daniel sintió como si un rayo lo fulminara. «¿María? ¿Una farsante? ¡Imposible!» ¿O no? «¿Qué estás hablando, Laura? Dímelo», gritó, agarrándola por los hombros. Laura se soltó bruscamente. «María es la hija de tu padre, tu media hermana, Daniel. Esa es la terrible verdad». El mundo de Daniel se vino abajo. Su cabeza daba vueltas. ¿Su media hermana? ¿Con Pedrito, su sobrino? Todo encajaba. La repentina aparición de María, la obsesión de su padre por mantenerla alejada. Dios mío, pero aún había más. Laura, con una sonrisa macabra, reveló lo último. ¿Y Pedrito? Pedrito no es hijo de cualquier don nadie. Es hijo tuyo, Daniel. Tú eres el padre. Daniel se tambaleó. Sintió que se desmayaba. Era demasiado para asimilar. Su vida, su fortuna, su familia, todo era una mentira. Una farsa cruel y despiadada. En ese instante sonó el teléfono de Laura. Ella lo cogió. Su rostro se transformó. «Sí, ya está hecho. No, nadie sospecha nada. Perfecto. Recibirás el dinero como habíamos acordado. Adiós». Colgó. Daniel la miraba, petrificado. «¿Con quién hablabas, Laura?», preguntó la voz temblorosa. Laura sonrió. «Con tu padre, Daniel. Él fue quien me ordenó hacer todo esto, incluido deshacerme de ti». Antes de que Daniel pudiera reaccionar, Laura levantó el revólver, apuntó, disparó. Daniel cayó al suelo, sintiendo un dolor abrasador en el pecho. Laura, impasible, lo miró agonizar. «Lo siento, hermanito, pero el imperio de los Alcázar debe continuar, y tú eras un estorbo». Laura salió del piso, dejando a Daniel tirado en el charco de sangre. En la calle, un coche la esperaba, el mismo coche que había llevado a Daniel al infierno. Dentro, una figura en las sombras, una figura que Daniel conocía muy bien. Su padre. ¿Sería ese el final de Daniel Alcázar? ¿Moriría a manos de su propia familia, traicionado por la mujer que amaba y el hijo que no sabía que tenía? La respuesta, esa noche, la guardaba el silencio de Madrid. Daniel sentía el sabor metálico de la sangre en la boca. La vida se le escapaba a borbotones. Laura, con la mirada fría, desapareció en la noche madrileña. En la calle, un coche lo esperaba. Su padre. La traición definitiva. Pero de repente algo, una chispa, un recuerdo, el chaleco antibalas que llevaba puesto. ¡Lo llevaba puesto!
Un regalo de Javier, hacía años, para una cacería que nunca hicieron. El dolor era intenso, pero estaba vivo, aún no estaba muerto. Con un esfuerzo sobrehumano, sacó el teléfono del bolsillo. Sus dedos temblaban. Marcó el número de María. Tenía que advertirle. Sonó, sonó. Nadie contestaba. La angustia lo carcomía. ¿Dónde estaba? ¿Estaría bien? En ese instante, escuchó pasos. Alguien entraba en el piso. Laura, su padre, se preparó para lo peor. La puerta se abrió lentamente. Una figura entró en el salón. No era Laura, no era su padre, era María. Daniel gritó corriendo hacia él, su rostro lleno de pánico. ¿Qué ha pasado? ¡Dios mío! Daniel intentó hablar, pero la sangre le ahogaba. Señalé la puerta con la mirada. Laura, mi padre, peligro. María lo entendió al instante. Lo tomó en sus brazos con cuidado. Tenemos que salir de aquí, Daniel. Ahora. Lo arrastró hasta el ascensor, con una fuerza que él no creía que tuviera. Abajo, en la calle, un taxi esperaba. Subieron de un salto. ¡Al aeropuerto, rápido!, gritó María al conductor. Mientras se alejaban a toda velocidad, Daniel observaba a María. Algo no encajaba. Su mirada era diferente, más fría, más calculadora. ¿Sería verdad lo que le había dicho Laura? ¿Era ella realmente su media hermana? ¿Lo había estado engañando todo el tiempo? De repente María sacó un arma. Una pistola pequeña, pero letal. La apuntó a Daniel. Lo siento, Daniel, dijo, con la voz temblorosa. Pero esto tenía que pasar. Daniel la miró, incrédulo. ¿Por qué, María? ¿Por qué? María respiró hondo. Porque yo no soy María. Soy Sofía, la verdadera hija de tu padre. Un silencio sepulcral invadió el taxi. Daniel no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Sofía? ¿La hija que su padre siempre había negado? ¿La hermana que creía muerta? Pero, Laura, ella dijo que... balbuceó Daniel, confundido. Laura es una peón en este juego, interrumpió Sofía. Mi padre la contrató para deshacerse de ti, pero yo tenía mis propios planes. Daniel sintió un escalofrío. ¿Qué planes? ¿Qué estaba tramando esa mujer? ¿Y Pedrito?, preguntó, con un hilo de voz. ¿Es mi hijo? Sofía sonrió. Una sonrisa cruel, despiadada. Pedrito es mi hijo. Lo tuve con Javier. Sí, con tu detective privado. La revelación lo golpeó como un mazazo. Todo era una farsa, una mentira elaborada al milímetro. Sofía, la falsa María, había estado manipulándolo desde el principio. ¿Y Javier? Javier era su cómplice. En ese momento, Sofía apretó el gatillo. El taxi se llenó de humo. Un grito desgarrador. Pero no era el de Daniel. Un coche negro, sin luces, apareció de la nada. Se colocó delante del taxi, bloqueándole el paso. De él bajaron dos hombres armados. Apuntaron al taxi. Dispararon. Sofía gritó. El conductor gritó. Daniel, herido, intentó protegerse. La lluvia de balas era implacable. De repente todo se detuvo. Los hombres armados volvieron al coche negro y desaparecieron en la noche. El taxi, destrozado, humeaba. El conductor estaba muerto. Sofía, herida, gritaba de dolor. Daniel milagrosamente seguía vivo. Con un esfuerzo se incorporó. Miró a Sofía. Sus ojos llenos de odio lo fulminaban. «Esto no ha terminado, Daniel», gritó Sofía, antes de desmayarse. «Te juro que me vengaré». Daniel la ignoró. Salió del taxi tambaleándose. El aeropuerto estaba cerca. Tenía que huir. Tenía que proteger a Pedrito. Tenía que descubrir la verdad. Pero, ¿de quién podía fiarse? Su padre, su hermana, su amante, todos lo habían traicionado. Estaba solo, completamente solo. Mientras caminaba hacia el aeropuerto, vio algo en el suelo. Algo que había caído del taxi.
Un pequeño peluche, el peluche de Pedrito. Lo recogió, lo abrazó con fuerza. De repente, sintió algo dentro del peluche, algo duro. Lo abrió, y lo que encontró lo dejó sin aliento. Un pequeño chip, un chip de rastreo. Alguien estaba rastreando a Pedrito. ¿Pero quién? ¿Y por qué? ¿Qué secreto ocultaba ese niño inocente? Alguien estaba rastreando a Pedrito. ¿Pero quién? ¿Y por qué? ¿Qué secreto ocultaba ese niño inocente? En el aeropuerto, la confusión era ensordecedora. Gente corriendo, maletas por todas partes, anuncios por megafonía. Daniel, con el peluche de Pedrito apretado contra el pecho, se sentía un fantasma, un espectro herido, traicionado, perdido en un laberinto de mentiras. De pronto, una voz familiar, una voz que creía haber enterrado en lo más profundo de su memoria. «Daniel, ¿eres tú?» Se giró lentamente. Ahí estaba ella, Elena, su exmujer, la mujer a la que había amado con locura y a la que había destrozado el corazón con su ambición desmedida. «Elena, ¿qué haces aquí?», preguntó, con la voz apenas audible. Elena lo miró con tristeza. «Lo sé todo, Daniel. Sé lo de Laura, lo de tu padre, lo de Sofía, lo de Pedrito». Daniel sintió que se desplomaba. «¿Cómo? ¿Cómo lo sabes?». Elena suspiró. «Porque yo también soy parte de esta historia, Daniel, y no precisamente como una víctima». Daniel frunció el ceño. No entendía nada. «Elena, ¿de qué estás hablando?». Elena se acercó a él. Lo tomó de la mano. «Escúchame, Daniel. No tenemos mucho tiempo. Tu padre, él no es tu verdadero padre». El mundo de Daniel se tambaleó. Otra vez. ¿Qué estás diciendo? Tu padre, él mató a mi padre, y luego se casó con mi madre, para quedarse con la empresa familiar, con la fortuna. Daniel estaba aturdido. No podía procesar tanta información. ¿Y qué tiene que ver Pedrito en todo esto? Elena lo miró a los ojos. Pedrito es tu hijo, Daniel, pero no es hijo de Sofía». «¿Qué quieres decir?», preguntó desesperado. «Sofía no puede tener hijos, Daniel. Es estéril. Pedrito es hijo mío y tuyo». Un silencio sepulcral invadió el aeropuerto. Daniel no podía creer lo que estaba oyendo. «¿Pedrito? ¿Hijo suyo y de Elena? ¿Todo este tiempo? Pero, ¿por qué me lo ocultaste, Elena? ¿Por qué?», preguntó con la voz rota. Elena le acarició la mejilla. «Tenía miedo, Daniel, miedo de tu padre, miedo de lo que pudiera hacerle a Pedrito. Él siempre supo que no era su hijo de sangre y que Pedrito era el verdadero heredero». De repente, un grito, un disparo. Elena cayó al suelo. Daniel se giró. En la distancia, una figura, un hombre con un rifle. Su padre, el hombre que creía que era su padre. «¡Papá!», gritó con la voz desgarrada. El hombre sonrió. Una sonrisa fría, cruel, despiadada. «Lo siento, Daniel, pero el imperio de los Alcázar debe continuar. Y tú, y tu hijo, sois una amenaza». Otro disparo. Daniel cayó al suelo, junto a Elena. Su padre se acercó a él, lo miró con desprecio. «Siempre fuiste un error, Daniel. Un error que ahora voy a corregir». Levantó el rifle, apuntó a la cabeza de Daniel. En ese momento, algo inesperado. Un grito de niño. «¡Abuelo, no!». Pedrito estaba ahí, en medio del aeropuerto, corriendo hacia ellos, hacia la boca del lobo. El hombre dudó, bajó el rifle, miró al niño. En sus ojos un brillo de arrepentimiento. «Pedrito, aléjate de mí», dijo, con la voz temblorosa. Pero Pedrito no se movió. Siguió corriendo, hasta llegar a su lado. Lo abrazó. «Te quiero, abuelo», dijo.
El niño, con la voz dulce. El hombre rompió a llorar. Tiró el rifle al suelo. Se arrodilló. Abrazó al niño. Lo siento, Pedrito. Lo siento mucho, dijo, entre sollozos. En ese instante algo terrible. El peluche de Pedrito empezó a brillar. Un brillo intenso, cegador. Y luego, una explosión. Una explosión brutal, devastadora. El aeropuerto se convirtió en un infierno de fuego y humo. Daniel gritó con todas sus fuerzas. Cuando el humo se disipó, la escena era dantesca. Elena yacía en el suelo, sin vida. Su padre, su falso padre, también. Y Pedrito había desaparecido. Daniel, herido, aturdido, se arrastró entre los escombros. Buscó a Pedrito, desesperadamente. «¡Pedrito! ¡Pedrito!», gritaba, con la voz rota. De repente, algo que le heló la sangre. Un pequeño trozo de tela, la ropa de Pedrito, y una nota escrita con sangre. «No busques a tu hijo, Daniel. Ahora es mío. Y tú ya no significas nada». La nota estaba firmada, con una sola palabra, un nombre que lo dejó sin aliento. Elena. Elena. ¿Pero cómo? ¿Estaba viva? ¿Y era ella la que había planeado todo esto desde el principio? ¿A dónde se había llevado a Pedrito? Daniel se levantó, tambaleándose, con el corazón destrozado, con la mente en blanco, pero con una sola idea fija: encontrar a Pedrito, a como diera lugar. La verdad, el dinero, la venganza, ya no importaba nada. Solo Pedrito, su hijo, y la misteriosa Elena, ahora convertida en la peor de sus pesadillas. La cacería apenas comenzaba. «No busques a tu hijo, Daniel. Ahora es mío. Y tú ya no significas nada». La nota estaba firmada, con una sola palabra, un nombre que lo dejó sin aliento: Elena. ¿Elena? ¿Pero cómo? ¿Estaba viva? ¿Y era ella la que había planeado todo esto desde el principio? ¿A dónde se había llevado a Pedrito? Daniel se levantó, tambaleándose, con el corazón destrozado, con la mente en blanco, pero con una sola idea fija: encontrar a Pedrito, a como diera lugar. La verdad, el dinero, la venganza, ya no importaba nada. Solo Pedrito, su hijo, y la misteriosa Elena, ahora convertida en la peor de sus pesadillas. La cacería apenas comenzaba. Sintió un dolor agudo en el pecho, como si le hubieran arrancado el corazón con las manos. Elena, la mujer que había amado, la madre de su hijo, la mente maestra detrás de todo este infierno, imposible. Pero ahí estaba la nota, escrita con su nombre. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ya. Recordó algo que Elena le había dicho antes de que la balacera la alcanzara: «Tu padre, él no es tu verdadero padre». Esa frase le resonaba en la cabeza como un eco maldito. ¿Podría ser esa la clave? ¿Podría ser que toda esta venganza estuviera relacionada con algo que pasó hace mucho tiempo? ¿Algo que involucraba a su familia y a la de Elena? Se tambaleó fuera del aeropuerto, buscando un taxi. Madrid era un caos de luces y sirenas. La policía, los bomberos, las ambulancias, todo era un maldito circo. Llegó a un hotelucho de mala muerte cerca de la estación de Atocha. Necesitaba un respiro, aunque fuera breve. Necesitaba pensar. Necesitaba un trago. Entró al bar del hotel, un antro oscuro y lleno de humo. Se sentó en una mesa apartada y pidió un whisky doble. Lo bebió de un trago. No le hizo ni cosquillas. De repente, una sombra se proyectó sobre su mesa. Levantó la vista. Era una mujer morena, con el pelo recogido en un moño y unos ojos que parecían dos pozos sin fondo. «¿Daniel Alcázar?», preguntó la mujer, con una voz grave y rasposa. Daniel asintió, con la mirada fija en ella. «¿Quién eres tú?», preguntó, con un hilo de voz.
La mujer sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mi nombre no importa. Lo que importa es que sé dónde está Elena. El corazón de Daniel dio un vuelco. ¿Sabes dónde está Elena? Dime dónde está, gritó, agarrándola por el brazo. La mujer se soltó bruscamente. Cálmate. No voy a decirte nada si sigues gritando. Solo diré que Elena no es quien crees que es. Daniel la miró, confundido. ¿A qué te refieres?, preguntó, con la voz temblorosa. La mujer se inclinó hacia él y le susurró al oído. Elena es tu hermana de sangre. Y Pedrito no es tu hijo, es tu sobrino. Daniel sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Su hermana? ¿Elena su hermana? Imposible, pero al mismo tiempo todo encajaba. La obsesión de su padre por mantenerlos alejados, el odio visceral de Elena hacia él. Dios mío. ¿Cómo es posible?, balbuceó Daniel, con la mirada perdida. La mujer se encogió de hombros. Larga historia. Lo importante es que Elena está planeando algo grande, algo que va a cambiarlo todo, y tú eres la pieza clave. Daniel la miró fijamente. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, con el corazón latiendo a 1000 por hora. La mujer sonrió de nuevo. Elena quiere vengarse de tu familia, de todos los Alcázar, y para eso necesita tu ayuda. «Pero si me has secuestrado a mi hijo», gritó Daniel desesperado. La mujer negó con la cabeza. Elena no quiere hacerle daño a Pedrito. Lo ama como si fuera su propio hijo. Lo que quiere es usarlo como moneda de cambio, para obligarte a hacer lo que ella te pide. Daniel sintió un escalofrío. ¿Qué quería Elena? ¿Qué era tan importante como para poner en peligro la vida de su hijo? «¿Qué tengo que hacer?», preguntó, con la voz apenas audible. La mujer se acercó aún más y le susurró al oído. «Tienes que matar a tu padre». Daniel la miró horrorizado. «¿Matar a mi padre? Estás loca», gritó, apartándose de ella. La mujer se encogió de hombros. «Es la única manera de salvar a Pedrito. Elena te lo ha puesto muy claro. La vida de tu hijo a cambio de la de tu padre. Tú decides». Se levantó de la mesa y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se giró hacia Daniel y le dijo: «Tienes 24 horas. Después será demasiado tarde». Y se fue, dejando a Daniel solo, en medio de la oscuridad, con una decisión imposible entre manos: matar a su padre para salvar a su hijo. ¿Podría hacerlo? ¿Estaba dispuesto a cruzar esa línea? De repente, sintió un pinchazo en el brazo. Miró hacia abajo, una jeringuilla clavada en la piel. ¿Qué? Su vista empezó a nublarse. La habitación giraba. Cayó al suelo, inconsciente. Cuando despertó, estaba atado a una silla, en una habitación oscura y fría. Frente a él, una figura familiar, una figura que lo dejó sin aliento. Era su padre, pero no el hombre que conocía, no el hombre frío y despiadado. Este era otro, este era un clon. «Bienvenido a la verdad, Daniel», dijo el clon de su padre, con una sonrisa macabra. «La verdad que tu familia te ha ocultado durante toda tu vida. Prepárate, porque lo que vas a oír te va a destrozar». «Bienvenido a la verdad, Daniel», dijo el clon de su padre, con una sonrisa macabra. «La verdad que tu familia te ha ocultado durante toda tu vida. Prepárate, porque lo que vas a oír te va a destrozar». Daniel lo miraba, atado e indefenso. ¿Un clon? ¿Qué clase de locura era esa? Su cabeza era un torbellino de imágenes confusas, de traiciones, de mentiras. «¿De qué estás hablando? ¿Qué verdad?», preguntó, intentando mantener la calma. El clon soltó una carcajada. «La verdad, Daniel, es que tú no eres un Alcázar. Eres un bastardo.
el fruto de una aventura de tu madre con un simple jardinero. Daniel sintió como si una puñalada le atravesara el corazón. ¿Un bastardo? ¿Todo este tiempo viviendo una mentira? Eso no es cierto, estás mintiendo, gritó forcejeando con las cuerdas. El clon negó con la cabeza, con una sonrisa de superioridad. Oh, es muy cierto, Daniel. ¿Y tu padre, el que tú crees que es tu padre? Él lo sabía. Él se casó con tu madre por conveniencia, por el dinero, pero nunca te quiso. Siempre te vio como un recordatorio de la infidelidad de su esposa. Daniel no podía creer lo que estaba oyendo. Era demasiado para asimilar. Su vida, su identidad, su familia, todo se desmoronaba ante sus ojos. ¿Y Elena? ¿Qué tiene que ver Elena en todo esto?, preguntó con la voz temblorosa. El clon sonrió. Elena es la hija del jardinero, tu medio hermana. ¿Y Pedrito? Pedrito es el hijo que tuviste con ella, tu hijo y tu sobrino al mismo tiempo. Daniel sintió que se desmayaba. Era demasiado dolor, demasiada traición, demasiada locura. Pero aún había más. El clon se acercó a él y le susurró al oído: y hay algo más, Daniel, algo que te va a destrozar aún más. Tu madre no murió de un infarto. Tu padre la envenenó para quedarse con la fortuna familiar. Y Elena lo sabe, y por eso está planeando su venganza. Quiere destruir a todos los Alcázar, a ti incluido. Daniel no pudo contener las lágrimas. Su vida era una pesadilla de la que no podía despertar. De repente, la puerta se abrió de golpe. Una figura entró en la habitación. Era Elena, pero no estaba sola. A su lado, Pedrito. «Elena, Pedrito», gritó Daniel desesperado. Elena lo miró con frialdad. «Lo siento, Daniel, pero esto tenía que pasar. La venganza de mi padre debe cumplirse». El clon sonrió. «Bien hecho, Elena. Ahora mátalo. Mata al bastardo y acabemos con esto de una vez por todas». Elena levantó un arma, apuntó a Daniel. Sus ojos, llenos de odio, no mostraban ni una pizca de remordimiento. Pero entonces, algo inesperado. Pedrito se soltó de la mano de Elena y corrió hacia Daniel. Se abrazó a sus piernas. «Papá, no dejes que le hagan daño a mi papá», gritó el niño, con lágrimas en los ojos. Elena se quedó paralizada. Bajó el arma. Miró a Pedrito. Sus ojos se llenaron de confusión. «Pedrito, ¿qué estás haciendo?», preguntó con la voz temblorosa. Pedrito la miró con inocencia. «Tú me dijiste que Daniel era malo, pero él no es malo. Él es mí, papá, y yo lo quiero». Elena rompió a llorar. Tiró el arma al suelo. Se arrodilló. Abrazó a Pedrito. «Lo siento, Pedrito, lo siento mucho», dijo entre sollozos. En ese instante, el clon soltó una carcajada. «¡Qué patético! ¿De verdad creíste que ibas a engañarme, Elena? ¿De verdad creíste que ibas a hacerme creer que te importaba ese niño?». Elena lo miró con furia. «¿De qué estás hablando?», preguntó con la voz llena de odio. El clon sonrió. «Elena, querida, tú no eres la hija del jardinero. Tú eres mi hija ilegítima. Y Pedrito es el producto de una noche de lujuria entre tú y yo». Un silencio sepulcral invadió la habitación. Daniel no podía creer lo que estaba oyendo. «¿Elena? ¿Hija del clon? ¿Pedrito? ¿Nieto del clon?». Y entonces, como si fuera la cereza del pastel, una revelación aún más devastadora. Elena y Daniel no eran medios hermanos, como se suponía hasta ahora. Si Elena era hija del clon y Daniel del jardinero, no eran parientes en absoluto. Elena gritó, un grito desgarrador, lleno de dolor y de rabia. Se abalanzó sobre el clon con las manos hechas puños. Te odio con toda mi alma», gritó,
golpeándolo con furia. El clon la empujó. Elena cayó al suelo. El clon se acercó a ella, la miró con desprecio. Siempre fuiste una ingenua, Elena. Una marioneta en mis manos, pero ya no te necesito. Ahora voy a acabar con esto de una vez por todas. Levantó un arma, apuntó a Elena. Daniel, con un esfuerzo sobrehumano, logró liberarse de las cuerdas. Se abalanzó sobre el clon, le arrebató el arma, apuntó, disparó. El clon cayó al suelo, muerto. Daniel miró a Elena. Sus ojos, llenos de lágrimas, lo miraban con gratitud. Pero entonces algo aún más impactante. Pedrito se levantó del suelo, caminó hacia el cuerpo del clon, se arrodilló a su lado, lo abrazó. «Papá, papá, despierta, no te vayas», gritó el niño, con la voz desgarrada. Daniel y Elena se miraron horrorizados. «¿Papá? ¿Pedrito llamando papá al clon?» Y entonces la verdad más devastadora de todas, la verdad que lo cambiaría todo. «Pedrito, ¿de verdad crees que ese hombre es tu padre?», preguntó Daniel, con la voz temblorosa. Pedrito lo miró con inocencia. «Sí, papá, él siempre me lo dijo, él siempre me cuidó, él siempre me quiso». Elena gritó, un grito de horror y de desesperación. Cayó al suelo inconsciente. Daniel sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Pedrito no era su hijo. Pedrito era el hijo del clon, el hijo del hombre que había intentado destruirlo. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo iba a seguir adelante? ¿Cómo iba a proteger a Pedrito de la verdad? ¿Y qué iba a pasar con Elena, ahora que sabía que había sido engañada, manipulada y utilizada por su propio padre? La vida de Daniel Alcázar acababa de dar un giro aún más macabro, aún más doloroso, aún más impredecible. La cacería, lejos de terminar, acababa de comenzar de nuevo. Daniel y Elena se miraron, horrorizados. ¿Papá? ¿Pedrito llamando papá al clon? Y entonces, la verdad más devastadora de todas, la verdad que lo cambiaría todo. «Pedrito, ¿de verdad crees que ese hombre es tu padre?», preguntó Daniel, con la voz temblorosa. Pedrito lo miró con inocencia. «Sí, papá. Él siempre me lo dijo. Él siempre me cuidó. Él siempre me quiso». Elena gritó, un grito de horror y de desesperación. Cayó al suelo inconsciente. Daniel sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Pedrito no era su hijo. Pedrito era el hijo del clon, el hijo del hombre que había intentado destruirlo. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo iba a seguir adelante? ¿Cómo iba a proteger a Pedrito de la verdad? ¿Y qué iba a pasar con Elena, ahora que sabía que había sido engañada, manipulada y utilizada por su propio padre? La vida de Daniel Alcázar acababa de dar un giro aún más macabro, aún más doloroso, aún más impredecible. La cacería, lejos de terminar, acababa de comenzar, de nuevo. Un silencio sepulcral invadió la habitación. La cabeza de Daniel daba vueltas. Pedrito, su Pedrito, llamando papá a ese monstruo, apretó los puños. No podía dejar que esto lo consumiera. Tenía que ser fuerte. Por Pedrito, por Elena. De pronto, un temblor sacudió la estancia. Un terremoto. Las paredes crujieron. El techo amenazaba con derrumbarse. Había que salir de allí. Agarró a Pedrito en brazos y levantó a Elena del suelo. «Vamos, Elena, tenemos que irnos», gritó intentando mantener la calma. Elena, aturdida, apenas reaccionó. Daniel la arrastró hacia la puerta. Pero entonces, un estruendo ensordecedor. El techo se desplomó, bloqueando la salida. Estaban atrapados. «No puede ser», exclamó Daniel, desesperado. Buscó otra salida, cualquier resquicio por el que pudieran escapar. Nada.
Estaban completamente aislados. De repente una voz femenina, dulce y melodiosa. Una voz que Daniel conocía muy bien. «Daniel, ¿me recuerdas?» Daniel se giró. En medio de los escombros una figura. Una mujer vestida de blanco, con el pelo largo y rubio. Su madre. Imposible. Su madre había muerto hacía años. «¿Mamá, eres tú?», preguntó Daniel, con la voz temblorosa. La mujer sonrió. «Sí, Daniel, soy yo, tu madre». Daniel no podía creer lo que estaba viendo. ¿Su madre viva después de tantos años? ¿Qué estaba pasando? «Pero, ¿cómo es posible? Yo te vi morir», balbuceó Daniel, con la mirada perdida. La mujer se acercó a él. Lo tomó de la mano. «Todo fue un montaje, Daniel, un plan para protegerte. Tu padre, tu verdadero padre, era un hombre muy peligroso. Tenía muchos enemigos y quería matarte». Daniel la miró, confundido. «¿Mi verdadero padre? ¿De qué estás hablando?», preguntó, sintiendo que la cabeza le iba a explotar. La mujer suspiró. «Tu padre biológico era un agente secreto, un hombre que luchaba por la justicia, pero fue asesinado por una organización criminal. Para protegerte tuvimos que fingir mi muerte y esconderte. Te dimos una nueva identidad, una nueva familia». Daniel no podía creer lo que estaba oyendo. Su vida era una mentira, una farsa elaborada al milímetro. ¿Y Elena? ¿Qué tiene que ver Elena en todo esto?, preguntó sintiendo que el corazón le iba a estallar. La mujer sonrió. «Elena es tu hermana de verdad. ¿Y Pedrito?» Pedrito es el hijo que ella tuvo con un compañero de misión». Daniel la miró, atónito. Todo encajaba. El odio de Elena hacia su falso padre, su obsesión por la venganza. Todo tenía sentido. «¿Pero por qué ahora? ¿Por qué me revelas todo esto ahora?», preguntó sintiendo que la cabeza le daba vueltas. La mujer se acercó a él y le susurró al oído. «Porque la organización que mató a tu padre ha vuelto, y te están buscando. Quieren acabar con lo que él empezó, y tú eres la única persona que puede detenerlos». De repente, un estruendo aún mayor. El edificio se derrumbaba. La madre de Daniel lo abrazó con fuerza. «Tienes que irte, Daniel. Tienes que proteger a Elena y a Pedrito. Ellos son tu familia, son lo único que importa». Y entonces, una explosión, una luz cegadora. El silencio. Daniel despertó en el hospital. Estaba cubierto de vendas. A su lado, Elena, despierta, aliviada. «Daniel, estás vivo», exclamó, abrazándolo con fuerza. «Pero, ¿y Pedrito?». Elena lo miró con tristeza. «Lo siento, Daniel». Pedrito no sobrevivió. Las lágrimas inundaron los ojos de Daniel. Su mundo se había vuelto a derrumbar. Había perdido a su hijo, a su familia, a todo. Pero entonces Elena le tomó la mano. Lo miró fijamente a los ojos. «Hay algo que tienes que saber, Daniel. Algo que te va a sorprender». Daniel la miró, expectante. «¿Qué es?», preguntó, con la voz apenas audible. Elena respiró hondo. Pedrito no ha muerto. Lo hemos escondido. Necesitamos protegerlo. Porque él es la clave para destruir a la organización que mató a tu padre. Pedrito vivo. ¿Y él la clave?». La incredulidad de Daniel no tenía límites. «¿Pero cómo? ¿Por qué? Explícame, Elena», suplicó. Elena, con lágrimas en los ojos, y la voz temblorosa, le reveló la verdad. «Verás, Daniel, durante el caos del derrumbe, descubrimos que Pedrito no era quien creíamos. Él no es el hijo de mi compañero. Él es tu hijo. Él es la clave de todo, porque su ADN contiene la información para activar un arma biológica de destrucción masiva que esa organización planea usar. Tu padre lo sabía, y por eso quería protegerte. Y por eso nosotros
Tenemos que protegerlo. Él es el arma y el escudo, terminó Elena. Daniel sintió que un rayo lo partía por la mitad, la mentira sobre la mentira. Pero, ¿cómo era posible todo eso? ¿Quién estaba moviendo los hilos desde las sombras? ¿Y cómo iba a proteger a su hijo ahora que sabía la verdad? Y mientras se hacía esas preguntas, una enfermera entró en la habitación. Señor Alcázar, tiene una visita. Un señor insiste en verlo. Frunció el ceño. ¿Quién es?, preguntó, con la voz apenas audible. La enfermera sonrió. Dice llamarse su padre. Daniel sintió un escalofrío. ¿Su padre? ¿Pero cuál de ellos? ¿El clon muerto? ¿El agente secreto? ¿O alguien más? La puerta se abrió lentamente, y lo que vio lo dejó sin aliento. No era ninguno de los que esperaba. Era él mismo, un hombre idéntico a él, con su misma cara, su mismo pelo, su misma mirada. «Hola, Daniel», dijo el hombre, con una sonrisa macabra. «Soy tu clon, y vengo a terminar lo que empecé». «Hola, Daniel», dijo el hombre, con una sonrisa macabra. «Soy tu clon, y vengo a terminar lo que empecé». Un calafrío percorrió el cuerpo de Daniel. ¿Un clone? ¿Otro clone? ¿Cuántos más existían? Un mundo de él le había virado un circo dos horrores. Elena al lado parecía catatónica, los ojos fixos en lo nada. Precisaba agir y rápido. ¿Quién te mandó?, preguntó Daniel, tentando controlar el tremor en la voz. El clone rió, una risada fría que ecoó por las paredes del hospital. «Eso no importa, o que importa es que você vai morrer, y su hermancía también». Antes que Daniel pudiese reagir, el clone sacó una arma prateada, relucente, que parecía brillar sobre la luz fraca del cuarto. Elena gritó: «Pedrito, ¿dónde estaba Pedrito?» «No», gritó Daniel, yogándose na frente de Elena para protegerla. El clone hesitó por un instante. Sus ojos se fixaron en Elena, y un lampejo extraño, cuasi de reconocimiento, atravesó su rostro. «Elena», murmuró el clone, como si estuviese probando el nombre. «Você se parece tanto con ella». Daniel franció la testa. ¿De qué estaba falando? ¿Quién era ella? De repente, la puerta del cuarto se abrió con un estrondo. Una figura alta, vestida de preto, invadió cuarto. Era una mujer con el rostro cubierto por una máscara. «¡Alto!», gritó la mujer, apuntando una arma para el clone. «¡Policía!». El clone sonrió, una sonrisa amarga desesperada. «Llegáis tarde, ya es demasiado tarde». Y antes que alguien pudiese impedir, el clone viró la arma para sí mismo y ¡bam!, un tiro seco mortal que silenció el cuarto. Daniel respiró fundo. El clone estaba muerto, pero la sensación de alivio duró poco. La mujer mascarada se aproximó de Elena. Sus ojos, aquellos ojos, Daniel los conocía. Preguntó Daniel, con la voz embargada por la emoción. La mujer hesitó por un instante. Lentamente removió la máscara, y en aquel momento el mundo de Daniel se estillazó en 1000 pedazos. La mujer era él, era el rostro de Daniel, mas no un clone. Era su madre que él acreditaba estar muerta, su madre viva, aliviante de él. Susurró Daniel, incrédulo. Pero cómo su madre sonrió, un sorriso triste, amargo, lleno de dolor. «Daniel, mi hijo, todo este tiempo te he estado observando». Daniel no conseguía entender. ¿O qué estaba aconteciendo? ¿Su madre viva? ¿Y por qué ella estaba apuntando una arma para Elena? «Mamá, ¿qué estás haciendo? Baja el arma», suplicó Daniel, desesperado. Su madre lo ignoró. Sus ojos estaban fijos en Elena,
y su expresión era de puro odio. Ella te ha estado mintiendo, Daniel. Ella es la verdadera culpable de todo esto. Ella es tu hermana. El cólumo sumió sobre sus pies de Daniel. ¿Su hermana? Elena, ¿su hermana? Imposible. Pero la verdad era que Elena era su hermana. ¿Qué? Exclamó Daniel, con los ojos arregalados. No, eso no es verdad. Su madre rió, una risada histérica que ecoó por las paredes del cuarto. Lo es, Daniel. Lo es. Elena es tu hermana. Y Pedrito no es tu hijo, es tu sobrino, el hijo de Elena y tu padre. Aquellas palabras fueron como un golpe en el estómago de Daniel. ¿Seu pai? ¿Elena? Imposible. Pero la verdad era que el mundo de Daniel era una mentira, todo un infierno. Antes que Daniel pudiese procesar toda aquella información, su madre apretó el gatillo. ¡Bang! Bala no atingió a Elena. Bala atingió Daniel. Él cambaleó para atrás, sintiendo un ardor lancinante en el pecho. Su madre lo encaraba, con los ojos llenos de lágrimas. «Lo siento, Daniel», susurró ella, con la voz embargada por la emoción. «Pero tenía que ser así, tenía que protegerte, de ella, de todos ellos». Y con un pulso punto, suspiró. Daniel cayó no chão. A escuridão o envolveu. Sua vida havia terminado. Ou eso creía. A escuridão me engolia. Mas de repente, uma luz, um zumbido, uma voz distante. Daniel, Daniel, você está me ouvindo? Abri os olhos, desorientado, confuso. Onde eu estava? O quarto do hospital de novo? Helena, ao meu lado, me encarava com preocupação. Helena, o que aconteceu? Mamãe, o tiro! Helena suspirou. Você levou um tiro, Daniel. Quase morreu. Mas está tudo bem agora. Você está seguro. Seguro? Como poderia estar seguro? Mamãe apontando uma arma para Helena. Pedrito em perigo. Pedrito, onde está Pedrito? Perguntei, tentando me levantar. Helena me impediu. Calma, Daniel. Pedrito está bem. Está em um lugar seguro. Precisa descansar. Não! Eu precisava ver Pedrito. Precisaba saber si él estaba bien. De repente, una puerta se abrió. Un hombre entró en el cuarto. Un hombre alto, fuerte, con un olhar familiar. Daniel, dice el hombre, con un sonriso. Qué bien que te acuerdas. Olhé para él confuso. ¿Quién era aquel hombre? ¿Por qué él parecía tan familiar? ¿Quién es usted? Pregunté con la voz fraca. El hombre rió. ¿Você no se lembra de mí, Daniel? Soy yo, su padre. ¿Padre? Imposible. Mi padrastro estaba muerto. ¿O no? No. Você no es mi padre. Falé, sintiendo un calafrío en la espinha. Mi padre está muerto. No, Daniel. Eu nunca morri. Estaba apenas disfarçado. ¿Disfarçado? ¿Qué estaba aconteciendo? Eu sei que es difícil de entender, filho, continuó o homem, mas tudo que sabe sobre sua vida es una mentira. Sua madre, ela mentiu a vos sobre todo, sobre su padre, sobre su familia, sobre destino. ¿Mentiu, mi madre? No. ¿O qué quieres decir? Pregunté, sintiendo que la cabeza ia a explodir. Homem suspiró. La verdad, Daniel, é que você es muy más importante de lo que imagina. Você es la llave para salvar el mundo. ¿Salvar el mundo? ¿Qué bobaje era aquella? No estoy entendiendo, balbucié, con la mente confusa. El hombre se aproximó de mí, seguró mi mano. Você es un escolhido, Daniel. Você tiene un poder que ninguém más tiene. Un poder que puede cambiar o curso da história. Helena me olhava perplexa. Do que você está falando? Perguntou, com a voz trêmula. O homem ignorou Helena. Seus olhos estavam fixos nos meus. Você precisa aceitar seu destino, Daniel. Você precisa se tornar o herói que está destinado a ser. Eu? Um herói?
Impossível. Eu era apenas um homem por todo, atormentado pelo passado, perdido no presente, sem esperança para o futuro. Eu não sou um herói, respondi, com a voz embargada pela emoção. Eu sou apenas um homem quebrado. O homem sorriu. Você, Helena, estava perplexa. Eu sem entender nada. Meu pai, aquele estranho, falando em destino e poder. Mas Pedrito, cadê Pedrito? Onde está meu filho? Gritei, ignorando a conversa maluca. Meu pai sorriu. Pedrito está seguro. ¿Con qué puede protegerlo? ¿Con qué? ¿Quién era esa pessoa? De repente la puerta se abrió. Una figura alta entró. Era ella, mi madre, más diferente, fuerte, decidida. «Ya llega», gritó mi madre. «No te voy a dejar hacer eso con él». Mi padre se estremeció furioso. Siempre me impide estas cosas. ¿Qué estaba pasando? ¿Mi madre, enemigas? Daniel, dijo mi madre con la voz suave. ¿La verdad? ¿De nuevo? Tanta verdad que ya no aguento más. Você no é quien piensa que, continuó mi madre. Você é un experimento. ¿Un experimento? ¿Qué tipo de filme de ficción científica era aquel? Seu pai, él era un cientista loco. Él quería crear el soldado perfecto. Y você era a cobaia. Não podia ser. Eu, un experimento? Ele usou seu DNA para criar clones, para ter um exército de super soldados. Os clones, tudo fazia sentido agora. Mas você era diferente, disse minha mãe. Você tinha algo que os clones não tinham, humanidade. Por eso ellos querían matarme, porque yo era una amenaza. Te salvé, continuó mi mãe. Te escondí, te di una vida normal. Mas la normalidad tenía acabado. Agora era hora de lutar. ¿Qué tengo que hacer? Pregunté con la voz firme. Minha mãe sorrió. Precisa proteger Pedrito. Él es a chave. Él es el futuro. El futuro en las manos de una crianza. Él voy protegerlo, prometí, con mi vida. Y con a ayuda de Helena, que finalmente parecía ter acordado do trance, fugimos. Deixando para atrás aquele hospital, aquela loucura, aquela vida que não era minha. Mas a luta estava apenas começando. A verdade era que não sabia em quem confiar. Meu pai era um cientista louco, minha mãe uma espiana. Helena ainda não sabia o que ela era de verdade. E Pedrito era apenas uma criança, inocente, precisando de proteção. E eu era o escolhido, o herói, o experimento. A minha vida estava prestes a mudar para sempre. E eu não fazia ideia do que estava por vir. Atenção, atenção, atenção. Você chegou até aqui? Então você é um dos verdadeiros fãs que compreendem a importância de apoiar este canal. Inscreva-se agora. Não espere nem mais um segundo. Clique en un botón vermelho y júntese a nuestra comunidad de apasionados por historias exclusivas. Esmague o like. Muestre ese apoyo con un like poderoso. Ayude al algoritmo a espalhar esta historia para todos. Este es el momento. Inunde los comentarios. Reaya. Comente sus teorías sobre el final. Queremos saber qué você achó de esta reviravolta inesperada. Compartíllelo agora. Envíe este video para 5 amigos que precisan conocer este desfecho alucinante. No esperen nem más un segundo. Você precisa fazer isso agora. Apenas verdaderos fans entienden la importancia de cada acción. Muestre ese apoyo. Faça la diferencia. Este es tu momento. No pierda tiempo. El futuro del canal depende de você.